el Día del Padre y la misandria que vimos después de este día. Para empezar, en este canal queremos felicitar a todos aquellos que sean padres. Sin duda es el trabajo más importante en el mundo y se les reconoce y se les agradece a todos y cada uno de ustedes que son padres. Pero bueno, como saben, el Día del Padre acaba de pasar hace un par de semanas y después vi que empezó a haber pues varios aspectos que fueron, en mi punto de vista, muy misándricos. Olvídense de hembristas. De plano fueron misándricos. Y vamos a explorar 3 de estos ejemplos, o los 3 que en más ocasiones vi. O al menos los 3 que a mí más me impactaron. El primero es, ¿debería haber un Día del Padre? El punto 2 es, ¿las madres que tienen la custodia de los niños, deberíamos felicitarlas a ellas por el Día del Padre? Y el tercero fue, actos que vi en varias partes del mundo en donde atacaron a los hombres en el Día del Padre, especialmente su paternidad. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Veamos el primer punto. Aquellas madres que tienen la custodia de los hijos, ¿deberíamos celebrarles el Día del Padre? Porque ellas expresaban en redes y en noticias que ellas hacían el trabajo de los dos, que por qué no se les celebraba a ellas. Para empezar, me parece que es como tratar de llamar la atención, ¿no? Pero ¿en realidad es el mismo trabajo el de la madre que del padre? Por supuesto que no. Tienen funciones diferentes. Lo ideal para el desarrollo de un niño es que haya tanto la madre como el padre. Y ojo, también va para el otro lado. Aquellos hombres que tienen la custodia de los niños, pues no se les debería celebrar el Día de la Madre, ¿correcto? Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero ¿por qué tienen funciones diferentes el padre y la madre? A ver, pongámonos a pensar que el trabajo de la madre es dar cariño, dar amor, proteger, cuidar, mimar. El trabajo del padre es enseñar valores, retar, empujar, decirle esto está bien y esto está mal. Claramente, todos los estudios están de acuerdo en esto. Tienen funciones diferentes. Es decir, lo ideal es que estuviera el padre y la madre, porque un niño requiere ambas energías o ambos esfuerzos para ser una mejor persona. E incluso es muy notorio, y todos los estudios confirman, que es mejor unos niños, si tienen que estar o con la padre o con la madre, que estén con el padre. Van a ser personas con mayores valores, que tienen mejores prácticas laborales, que van a ser, incluso como mujeres, es mejor una niña que se crió con un padre porque va a ser una mujer mucho más contenta, que no odia a los hombres y que va a tener mucho más fortaleza. El tema de riesgo, de tomar riesgos, del cambio, de innovación, pero muy importante el tema de integridad. No significa que el trabajo de la madre no sea importante, obviamente, pero cuestionarnos que esas mujeres deberíamos felicitarlas, pues me parece que no. Estadísticamente hablando, casi todos los problemas del mundo, los problemas sociales, son personas que fueron desarrolladas arriba del 70% por madres solteras. Es decir, la gran mayoría de las personas en prisión fueron criadas por madres solteras. Droga, violencia, alcoholismo. El problema que ustedes quieran, lo más probable, o en la gran mayoría de las ocasiones, fueron criados por una madre soltera. Entonces se necesitan ambas energías. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora vamos con el número 2. A nivel global pasó algunas situaciones un poco incómodas el Día del Padre. Grupos radicales feministas decidieron salir a las calles, porque recuerden que es un domingo, y poner las fotos de aquellos padres que en su opinión, porque muchos de ellos estaba definido por un juzgado o un juez, que bueno, en su opinión no les daban suficiente dinero para la custodia infantil, para todo el tema de la manutención infantil. Por obvias razones me parece que es hembrista, porque es de muy mal gusto hacerlo el Día del Padre, diciendo eso, los hombres no son padres, pues me parece muy desagradable. Sería igual de desagradable que el Día de la Madre salieran grupos de hombres a decir mi mujer es maltratadora, maltrata a los niños, está alienando a mis hijos, mi mujer solo tiene a los hijos por dinero. Sería muy desagradable de igual manera. El tema aquí que me parece muy curioso es
Si hemos definido que feminismo es igualdad, de entrada, ¿por qué el pago obligatorio o por qué esta sensación de obligación de que el hombre es el que tiene que pagar? Y quiero que lo cuestionemos de manera intelectual, no de si eres hombre o mujer. A ver, las mujeres han hecho lo imposible por destruir absolutamente todos los roles de género que corresponden a la mujer, ¿correcto? Hablando de, no, igualdad, tengo los mismos derechos que un hombre. Ok, bien, tienes derecho a que los roles de género sociales de mujeres no se apliquen. Pero ¿por qué sí le aplican los de hombre cuando le convienen a la mujer? Por decir, el hombre es una cartera. Eso me queda claro. Pero más allá de eso, pónganse ustedes a pensar, a ver, ¿quién es el que define la intimidad entre un hombre y una mujer? Siempre es una mujer. El hombre puede decir misa, los coaches de relaciones te pueden decir que tú puedes lograr lo que tú quieras, pero en la realidad el que define la intimidad es la mujer. Digo, de lo contrario sería un crimen, si se hace forzoso. Pero en un ambiente sano, la que define es la mujer. Después, la mujer es la que tiene más anticonceptivos. Según la ONU, las mujeres tienen acceso a arriba de 24 diferentes tipos de anticonceptivos. Y el hombre, uno. Y muchas veces las mujeres pues manipulan para que no se use ese uno. Y tres, depende de tu país y demás, tienen acceso al aborto. Que no estoy dando mi opinión si es correcto o es incorrecto, pero existe, es una realidad. Entonces, ¿por qué si pasaron esos 3 pasos? Si se llega a embarazar y lo desea mantener, es responsabilidad única del hombre mantenerlo. Pero eso sí, la custodia se lo tiene que quedar la mamá. ¿Sabías tú que arriba del 90% a nivel mundial de las custodias infantiles lo tienen mujeres? Pero eso sí, el pago tiene que venir del hombre para acá. Y en los casos, hay muchos lugares del mundo que gracias a Dios está empezando a haber custodias compartidas, pero todavía el hombre tiene que pagar algo. Y esa igualdad y ese feminismo, no que las mujeres facturan, no que las mujeres son iguales y empoderadas y demás. ¿Por qué sí podemos aceptar que las mujeres eliminen cualquier rol de género y los hombres no? La verdad me pareció muy triste que hicieran este tipo de eventos y pues no marchas, se ponían en ciertos lugares, esquinas y ponían fotos de padres que no daban dinero suficiente. Me parece que fue de muy mal gusto y sinceramente que se les aplauda es hembrista. Recuerden que hembrismo es el odio hacia el hombre. Me parece que es completamente hembrista. Feminismo es igualdad y hembrismo es odio al hombre. Ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a mi editorial para que lo puedas adquirir en tu propio país. El tercer punto, ¿debería haber el Día del Padre? Me parece que la pura pregunta, si hay un Día de la Madre, me parece que ya es hembrista. Es decir, es creer que la mujer es superior al hombre. Eso significa hembrismo. Es el opuesto de machismo. Incluso el puro día ha sido hembrista e incluso un poquito misándrico. Porque el Día de la Madre es una fecha que da igual si es lunes, es sábado, es domingo, es miércoles. La ciudad se para y es día nacional y todo el mundo tenemos que reaccionar al Día de las Madres. Y el Día del Padre es un domingo y pocas veces lo pelamos, a nadie le interesa mucho. Digo, hay una cuestión práctica desde el punto de vista de hombre. Si tú eres el padre y a ti te toca pagar todo, pues que es la actividad más sencilla y menos costosa posible. Esa parte lo entiendo. Pero, ¿por qué no se trata con el mismo cariño y el mismo amor? Al final del día se necesita de una mujer y de un hombre el hecho que tú estés aquí, el hecho que tú estés vivo. Consideremos que vivimos en una sociedad matriarcal en donde las custodias después del divorcio las tienen las madres. Según diversos estudios, arriba del 90% de los hombres que no tienen la custodia infantil quisieran ver más a sus hijos, pero vivimos en una sociedad matriarcal. Entonces, si un padre no puede tener tanto acceso a sus hijos, no es porque él quiera, es por la sociedad en la que vivimos, que deberíamos cuestionárnoslo de entrada. Pero ¿por qué no debería haber el Día del Padre? En la primera parte del capítulo platicamos que el hombre y la mujer le dan al hijo cuestiones diferentes. Brindan a los niños
pues acciones y valores diferentes. Y los dos son importantes. Entonces, en mi humilde opinión, me parece que es bien válido que haya el Día del Padre. Y me parece que fue muy hembrista todas esas, e incluso misándrico, ya un odio al hombre, todas aquellas creadoras de contenido que cuestionaban el hecho de que hubiera un Día del Padre. Por supuesto que debería haber un Día del Padre y debería tener la misma importancia que el Día de la Madre. Si estamos hablando que feminismo es igualdad, pues bueno, ahí es donde vemos que vivimos en un matriarcado. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.